Nos encontramos con el padre Carlos Juliao, actualmente director de investigación de la sede Bogotá de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El padre Carlos Juliao es el ideólogo del modelo educativo de la corporación. Entonces, padre, en principio, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y la idea es que conversemos sobre tres preguntitas al respecto de la fase del juzgar, de este enfoque praxeológico que usted formula apoyándose pues en la corriente de la praxeología, particularmente de la francesa. La primera pregunta, padre, es, usted señala que después de la fase del ver, de ese momento de haber observado con todos los sentidos lo que uno mismo está haciendo, ¿cierto? E incluso haber llegado al nivel de discutirlo con otras personas a través de grupos focales, después de haber hecho una autobiografía, usted señala que es fundamental problematizar la propia observación y define esta problematización como la identificación de los lentes o la visión del mundo que uno tiene. Entonces la pregunta es, si suponemos que la visión del mundo que cada uno tiene implica tanto elementos conscientes como inconscientes, ¿cómo podría uno hacer para que haga conscientes esos elementos inconscientes de la visión del mundo? Wow. Empezó disparando fuerte. Yo creo que hay una cosa fundamental para arrancar, y es que el conocimiento, e incluso podríamos decir la verdad, es algo intersubjetivo. O sea, nadie tiene el conocimiento completo ni la verdad completa. Cada uno de nosotros tiene parte de la realidad. Y lógicamente esa parte de la realidad que uno tiene, uno la adquiere, uno la tiene precisamente desde sus lentes, desde su mirada, desde la visión y el enfoque con el cual analiza las cosas. Entonces, si yo en la fase del ver he observado con todos mis sentidos mi práctica, esa indudablemente, incluso usando la herramienta de la que hablaba al final del programa anterior, de mirar, o sea, que los demás que tienen que ver con mi práctica me digan qué piensan ellos de ello. Incluso si yo uso ese instrumento, de todas maneras, la observación de mi práctica es mi observación, es mi punto de vista, es la mirada, y como lo señalas tú bien claramente, ahí hay elementos tanto conscientes como inconscientes. Entonces, la etapa digamos, de problematizar mi propia práctica como primer elemento de una mirada ya un poco más crítica, de un juzgar, de un interpretar, de un analizar, es, yo tengo que decir, oye, ¿qué tal que la observación que hice esté equivocada? ¿Qué tal que la observación que yo hice de mi práctica no sea la más correcta, la más adecuada? Por eso el punto de partida es problematizar mi propia observación. Lo difícil, y tú lo señalas ahí claramente, lo difícil es que como esa observación tiene tanto elementos conscientes como inconscientes, lo difícil es cómo yo hago que salgan a flote, que se vea realmente qué es lo consciente y sobre todo que se logre percibir qué es lo inconsciente. Creo que hay un ejemplo muy sencillo, lo digo desde mi experiencia docente. Uno termina y uno, digamos, hace un estudio teórico o hace un curso, aprende y uno llega, digamos, con una teoría educativa, pedagógica muy renovada, digámoslo así. Uno se siente el Mesías que va a transformar la educación y que la clase uno va a ser una maravilla, no sé qué. Pero cuando uno se enfrenta a la primera realidad concreta del contexto de la clase, puede que surja X o Y problema y uno de pronto, muy frecuentemente uno termina reproduciendo, digamos, lo que los profesores que uno tuvo hicieron con uno. Uno termina reproduciendo un sistema. Entonces ahí es donde uno dice, y bueno, ¿y eso por qué se dio? Si yo tenía aquí conscientemente un montón de teorías
sobre cómo cambiar la educación? Pues porque allá en el inconsciente está de pronto mucho más fuerte, ¿sí?, la forma como a ti te educaron, la manera como a ti te enseñaron, y tú estás reproduciendo positiva o negativamente esa forma. Yo insisto que la única manera de hacer eso es partir del relato, de la narración, de la historia de vida, que después yo vuelvo y miro. Digamos que si yo hice mi relato, mi narración, mi historia de vida, pues luego yo la retomo después de cierto tiempo y entonces le hago un análisis a ese relato. Y ahí es donde yo comienzo a ver cómo aflora lo inconsciente. Hay muchas técnicas para hacerlo, ¿no?, y cualquiera es válida, pero yo creo que en esencia es eso. En esencia es analizar lo observado y relatado. Padre, en esa misma línea, pensando el papel del docente que retroalimenta la labor que está haciendo el estudiante como praxeólogo, usted señala en su libro que la teoría de la acción pertinente para ese acompañamiento es la enacción, que se basa en la noción de cognición corporeizada, que en cristiano significa un poco, si lo comprendemos bien, cada mirada del individuo tiene que ver tanto con sus condiciones biológicas, es decir, mi mirada no sería igual si tuviera en este momento 2 años o 4 años, probablemente no estaría sentado acá, más todo el contenido, digamos, social. No es lo mismo haber nacido en Colombia en X generación que en otra generación. Pero si pensamos el perfil de los docentes actuales que salen desde miradas disciplinares que por lo general no le permiten tener el conocimiento de las variables biológicas al tiempo de las psicológicas, ¿cómo entonces hacer el acompañamiento para que el docente pueda responder a esa ambición que tiene, digamos, el concepto de cognición corporeizada? Tú lo traduciste simplificándolo, si quieres yo lo simplifico también más con aquella famosa frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, siempre somos lo que somos, pero en un contexto, en unas circunstancias. ¿Qué es lo que nosotros podemos manejar? En principio lo que nosotros podemos manejar es el yo, lo que yo soy, lo que yo hago. A veces podemos manejar las circunstancias, pero por lo general las circunstancias nos escapan. O sea, tú lo decías ahorita, nací colombiano, nací así, hubiera preferido ser asá, pero resulta que soy esto. O sea, eso es mi realidad y desde esa realidad es como yo miro y veo las cosas. Yo pienso que la educación tiene un problema grave de entrada, y es que esos elementos y esos puntos no son muy tenidos en cuenta. Porque la educación, se me ocurre que cuando cuando en la época de la era industrial se generó, digamos, la educación formal como sistema, nació muy parecido al modelo de la fábrica, que era lo que estaba imperando en ese momento, el modelo fordista, y entonces la educación se uniformó. Todos aprenden de la misma manera, todos tienen que hacer el mismo proceso, todos son evaluados con el mismo evaluador, etcétera, etcétera. Y eso llevó a que las condiciones particulares y diversas del individuo y del sujeto no fueran muy tenidas en cuenta. Yo pienso que es muy raro que un programa curricular, que una institución, que un profesor tenga en cuenta realmente lo que hay de diversidad en sus 30 o 40 estudiantes, lo que para cada uno de ellos es significativo. Uno arranca de un supuesto equivocado, o sea, yo arranco del supuesto, mis 40 estudiantes porque están aquí porque quieren aprender, y eso es paja. Ahí hay muchas otras razones. Muchos están ahí porque les toca, porque les dijeron que para triunfar en la vida necesitan un cartón, porque montones de cosas, pero no necesariamente porque quieran aprender. Y si yo estoy partiendo de ese supuesto, ya estoy empezando equivocadamente. Y hay otro montón de supuestos. El más grave es
todos aprenden de la misma forma. Todos, si siguen el proceso que yo les señalo, porque yo soy el que sabe, yo soy el profesor, van a lograr triunfar en la vida. Y entonces yo como profesor me fajo una super, hiper, mega clase de horario AAA, ¿sí? Súper bien preparada, y la presento pues de una forma, ¿sí? Total. Y resulta que uno de mis estudiantes, cualquiera de ustedes ahí, 5 minuticos antes de entrar a clase, su pareja de toda la vida, no importa si toda la vida fue hace una semana, un año, 10 años, 20 años, acabe de terminarle. Y está usted ahí. Ay, tan rico que era, y se acabó, y me dejó por ese desgraciado, y se fue, y no sé qué. ¿Usted cree que ese estudiante está aprovechando mi super, hiper, mega clase requete preparada? No, no está aprendiendo nada, él está en otro rollo. Entonces, todos esos factores, eso es la condición incorporada en un contexto y en una realidad, y eso es lo que hace difícil el proceso. Entonces, casi que uno termina diciendo, ¿por qué tanta insistencia en un enfoque praxeológico y en la práctica y en la experiencia? Porque es que creo que en últimas el único aprendizaje significativo es el aprendizaje personalizado. Como el sistema educativo no nos permite una educación personalizada de uno a uno, cara a cara, pues de pronto la estrategia de aprender desde la práctica ayudaría a resolver ese problema. Gracias, padre. Y la última pregunta es, usted señalaba en el programa pasado y también en este, que la praxeología implica un conocimiento de sí mismo. Esto entra en contradicción con uno de los paradigmas dominantes en ciencias sociales, que es el positivista o empírico analítico, digamos que tradicionalmente nacido con autores como Comte, quienes señalaban que al contrario, la ciencia se hacía desprendiéndose de sí mismo y mirando objetivamente lo que estaba afuera. ¿Cómo hacer para conciliar el enfoque praxeológico, que por ahora tiene más componentes metodológicos, con un nuevo paradigma tal vez que le haga contrapeso o pueda integrarse con ese paradigma positivista dominante? No, nunca podría integrarse con el paradigma positivista. O sea, de entrada va en contra del paradigma positivista. El problema es, a mí me han hecho 2 preguntas que tienen que ver con eso, en distintos momentos. Hace mucho tiempo, en un congreso muy grande con en su mayoría profesores, después de que yo hice la presentación, la primera pregunta hecha por una profesora es, pero así como usted explica la praxeología, entonces eso tiene que ver con la práctica de cada uno, entonces eso es muy subjetivo. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Y no dije absolutamente nada. ¿Y qué con eso? Punto. ¿Por qué? Porque es decir, yo estoy convencido de que el paradigma positivista nos ha complicado la vida pensando en que si no hay, o sea, que lo subjetivo no sirve para la ciencia. Entonces, la otra pregunta es, bueno, entonces si no es el paradigma positivista, ¿cuál paradigma nos puede ayudar o servir a lo praxeológico? El problema es que yo siempre he dicho y estoy convencido de que la praxeología es un sancocho. Es el resultado, es una mezcla, un enfoque ecléctico donde hay montones de elementos que confluyen. Ahora, indudablemente si hay algunos que uno privilegia. De entrada, bueno, y quiero decir, una de las últimas cosas que he escrito, todavía no está publicado, es precisamente como una especie, después digamos de estos 20 años de reflexión sobre eso, yo me puse a decir, bueno, ¿cuál fue el recorrido metodológico que yo he hecho para llegar a esto? Y entonces ese último escrito es como una especie de relato autobiográfico donde yo explico cómo llegué a esto entonces en eso, indudablemente, sí hay elementos que predominan, que privilegian. En primer lugar, todo lo que podríamos llamar los enfoques educativos, epistemológicos, que le dan al sujeto un papel activo. Ese sería como el primer elemento que uno diría para configurar un paradigma alternativo al paradigma positivista que le sirviera a la praxeología. O sea, todo aquello que le dé un rol activo al sujeto. Escuela activa, etcétera, etcétera, constructivismo, etcétera. En segundo lugar, todos los enfoques críticos, tipo, yo pienso que tal vez los elementos más fuertes que están detrás del modelo praxeológico son elementos de la teoría crítica en general.
elementos habermasianos, elementos de teoría social crítica, de construcción social de la realidad, etcétera. En tercer lugar, todos los enfoques praxeológicos que le dan una importancia muy fuerte al papel de la acción en los procesos. Y a la base de todo, aunque no pareciera y no se haya insistido mucho en ello, a la base de todo está todo el planteamiento, la pedagogía freiriana. O sea, toda digamos, toda la posición educativa latinoamericana, sobre todo desde Paulo Freire, de cómo la educación puede realmente transformar las cosas. Pero vuelvo e insisto, o sea, si yo pretendo hacer praxeología y lo que a mí me mueve es un enfoque epistemológico positivista, la cuestión no va a funcionar. Mírenlo de entrada así, o sea, de entrada es una cosa muy sencilla. El enfoque positivista te dice, hay una realidad y por lo tanto hay una verdad. Y si hay una realidad y una verdad, hay una manera de llegar a ella. Y es una manera en la cual todo está predeterminado y en la cual si tú sigues los pasos, vas a llegar allá. Ahora, nosotros aquí estamos diciendo, yo arranco de la práctica. La práctica indudablemente tiene una característica esencial, la práctica es personal. Indudablemente, y yo lo resalté en el programa pasado también, hay una visión intersubjetiva de la realidad y de la verdad. Pero indudablemente la experiencia es personal. Entonces, si es personal, es diversa. La experiencia y la mirada que yo tengo de una cosa no necesariamente tiene que coincidir con la tuya. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo vamos a convivir juntos teniendo miradas distintas? ¿Cómo vamos a poder trabajar juntos desde perspectivas diferentes? Pero eso es otro cuento. Aquí el cuento no es, que ese sí es el cuento positivista, uniformemos, ¿sí? O sea, lleguemos a una verdad única que después se pueda replicar en otros contextos. Aquí la cuestión es, aprendamos de lo que hacemos, sistematicémoslo de tal manera que quede, digamos así, conceptualizado, teorizado, a ver si de pronto le sirve a otro en su contexto y su cuestión. Pero la idea final no es hacer, digamos, un modelo que se pueda reproducir infinitamente, sino es, si lo sistematizo, si lo teorizo, lo conceptualizo, bajo el supuesto de que de pronto puede servir. Pero lo que importa fundamentalmente es que me sirva a mí para mejorar mi práctica y para ser yo mejor. Padre, muchísimas gracias por su disposición y hasta el próximo programa. Con gusto.